Fernando Sigman con Vago, Manzano y Vila en Edenón, y el runfla del croata con el blues. Aleluya. Por la ley de software Galperín, Paolo Roca con Techín se van haciendo ricos con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya, con la tuya. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Primer programa de Con la Tuya, gente. Un placer enorme para nosotras poder acompañarles de ahora en más todos los viernes desde donde estén. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en TikTok como conlatuya.ok. No somos más que 3 millennials a las que les gusta hablar de cosas con gente. Así que se nos ocurrió poder hacerlo desde acá y con ustedes. Dicho esto, quiero presentar a mis coequippers. Ella es estudiante de periodismo de acá del UNDAP, pero esconde un gran talento actoral. Se dice por ahí que se la vio actuar en alguna de las ficciones de la TV pública hace un par de años. Y como a ella no le gusta alardear, nosotros la presumimos a ella. Así que en la sección de cultura, gente, Silvina Reit. Muchas gracias, muchas gracias. No me esperaba esta presentación. Es demasiado. Vamos a pasar a nuestra segunda millennial. Ella es profe de historia. Tiene una especialización en análisis del mundo contemporáneo, pero en su vida cotidiana es especialista en recopilar datos random. La tercera millennial tiene tatuado un sándwich de milanesa en el brazo. Señoras y señores, y también obviamente los colores de Arsenal. Con ustedes, Nadia Smuch. Buenas tardes, gracias por la hermosa presentación. Bueno, todos los viernes vamos a estar teniendo una columna itinerante. Queremos que sea un espacio abierto para todos nuestros oyentes. Queremos que todos tengan la posibilidad de poder decir lo que tengan para decir. Esta semana tenemos un columnista invitado de lujo. Él es licenciado en Ciencias Económicas, recibido de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de la materia de Historia del Pensamiento Económico en la carrera de Economía aquí en la UNDAP. Actualmente es docente de esa misma materia en el profesorado de Ciencias Económicas del Instituto Superior de Formación Docente CIEM. Además, también es docente de varias materias dadas en la Universidad de Lanús. Así que, señoras y señores, Diego Talice. Bueno, ¡Bravo! muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Keila Señal y los voy a estar acompañando en este programa que decidimos llamar Con la Tuya. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer
recién escuchábamos Huelga de Amores de Divididos, continuamos con la tuya. Hoy, 20 de septiembre, un gran día de acontecimientos importantes y otros no tan importantes, ¿no, Nadia? Sí, más o menos. Antes que nada, hoy es el día 264 del año porque es bisiesto. Si no, sería el 263, por supuesto. Bien. Sí. Datos, no opinión. Datos opinión. importantísimos. Bueno, un 20 de septiembre de 1936, por ejemplo, en San Fernando se inauguró la actual cancha de Tigre, el Coliseo de Victoria, que se llama Coliseo de Victoria, pero es la cancha de Tigre. También en 1972, la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. Excelente. Paul McCartney 5 veces va a estar preso por tenencia, manejo, circulación de marihuana. En todas va a salir airoso, obviamente, pues es Paul McCartney. Viene Claro la que Argentina, sí. Paul McCartney. ¿Eh? Viene a la Argentina, Paul McCartney. Sí. Excelente. Sí. Pero dejó de fumar hace unos años. Oh, Dijo que ya está grande y bueno, dejó de fumar. En 1984, acá en Argentina, hablando de Argentina, la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, entrega su informe, el cual le pusieron nunca más, al presidente Alfonsín, que fue quien se los encargó en diciembre. Y bueno, ese día es el que lo reciben. Hoy salieron conmemoraciones muy lindas en varios medios respecto a la jornada. Y en 1997, en la cancha de River, Soda Stereo mete 65.000 personas, en ese momento era la capacidad máxima de River, en una jornada en la que teóricamente se iban a despedir, por lo tanto le pusieron el último concierto. que no fue en el último. No, pero técnicamente Ay. sí. O sea, a partir de ahí creo que no volvieron a tocar juntos hasta 2006, 2007. Sí, Es verdad. cerca del 2007 que hicieron la gira Me Verás Volver, que la hicieron por toda Latinoamérica incluso, pero sí, en ese momento era una crisis Claro. para los fanáticos, tristeza total, no toca más Soda Stereo. Y nacieron varias personas, que vamos a decirle feliz cumpleaños porque están todas vivas hasta ahora. Cumplan feliz. Nació Sofía Loren, George R.R. Martin, el de R.R. Game of Thrones. No sé si alguien acá. A ver si termina con los libros de una vez por todas, por favor. Ahora sacó otra serie nueva, es como que yo no sé. No, soy, House of the Dragon, decís. No, increíble. no soy seguidora, entonces. Merece un programa desconozco. exclusivo. Pero sí. Debo ser la única profesora de historia que no tiene ni idea de Game of Es Thrones. una vergüenza. Pero terrible. Estaría No lo avergonzada. digas. Porque No lo digas. No, a tus alumnos no, por lo menos. Y también cumpleaños el amigo de Lucho Melera, Luciano Melera, un humorista de stand-up. El que stand-upero, el gran stand-upero. Lo amamos, también lo he ido a ver. Genio, así que le decíamos. Ahora está en el Paseo de la Plaza. Sí, los fines de semana está. También tiene el espectáculo Melera Laurente, que también lo súper recomiendo, que es re lindo. También en el piola. Paseo de la Melera, Plaza. podés pagar por acá, que te estamos haciendo la publi. Lucho, cuando quieras, te esperamos. Podés acercarte. Y bueno, por último, cumpleaños un jovencito nacido en 1993, Thomas Matthew Crooks, que fue el responsable hace unas semanitas de un atentado a Donald Trump. El expresidente, intento de atentado de en el que le hirió una oreja. que descanse en paz sus orejas. Exactamente, hoy es el cumpleaños. Un niño, nació en el 93. Ay, ¿quién Un añito. pudiera? ¿Quién pudiera? Un centennial. Un centennial. Un centennial. No sé, ojo, pues me parece que Centennial es tipo a partir del 98, 99, así que capaz que Bueno, está en el límite. todavía está ahí, sigue Puede siendo ser. millennial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Nadia. No, ¿y de qué? Y bueno, falta más de un mes para Halloween, pero no dejemos de recordar esos fantasmas que hoy más que nunca nos rodean. Un poquito de cine documental, ¿no, Silvi? Sí, así es, Keila. En esta especie de revival noventoso en el que se halla la Argentina, me voy a posicionar en lo alto de una colina, sentada en una piedra y rodeada de niños, escuchando atentamente, como el meme de Los Simpsons del abuelo, y les diré: ustedes eran muy chicos. Algunos no habían nacido, pero una década
Una década llamada los 90s, en donde reinaban los Menems, una Yuyito González, un Scioli, entre otros. Buah, ese es como un clásico atemporal, está siempre. La historia se repite, primero como drama y luego como comedia, señalaba un filósofo alemán. Así podemos calificar a la tercera experiencia neoliberal moderna, el macrismo, y al cuarto intento payasesco que estamos padeciendo con el gobierno de Javier Milei. En este contexto me parece fundamental invitarlos e invitarlas a ver el documental de Pino Solanas, Memoria del Saqueo, el cual podemos acceder desde la plataforma de YouTube con este título. El documental fue estrenado en 2004 y más allá de ser una lectura económica de la época, detalla esta década de la historia argentina desde lo social y lo político. Memoria del Saqueo, como si se tratara de un libro, está dividido en capítulos separados por títulos que se presentan haciendo una clara referencia al cine mudo. Esta separación genera que el espectador pueda ubicarse fácilmente en el contexto de la historia y que su comprensión sea más simple. A la vez, sirve para darle al documental un tinte más dramático y teatral, acompañando las imágenes de las calles de distintos puntos del país en el que se vivía de distinta forma, tanto el abandono de un gobierno que favorecía a los que más tienen, como la resistencia del pueblo. El documental se centra principalmente en las decisiones económicas que llevaron a una crisis financiera que tuvo como resultado el hambre, la desocupación y la muerte de miles de argentinos. Presenta una herida tan profunda, no solo en nuestro país, sino en muchos otros países latinoamericanos, con quienes tenemos en común la experiencia de vivir los estragos que dejan en el pueblo las políticas del FMI y la inalcanzable deuda externa. Es una película que nos atraviesa en lo personal como argentinos, pero en la que se ve reflejada en parte la historia de otros pueblos latinoamericanos. A su vez, Memoria del Saqueo es un relato de la revolución anunciada. La respuesta del pueblo que se levantó en cada manifestación, cacerolazo y piquete. Durante las casi 2 horas que dura el documental, somos testigos de ese otro costado del menemismo, la política fuertemente ligada a la farándula y a lo mediático. ¿Les suena un poquito? No se ignora el poder mediático con el que contó el gobierno menemista, ni la responsabilidad de los medios masivos a la hora de proteger a un gobierno corrupto, del cual la clase alta se vio siempre beneficiada, entre los que se puede nombrar a muchos dueños de los medios de consumo cultural y las mayores empresas del país. El documental presenta a Menem como un traidor del pueblo que llegó a la presidencia gracias a todas las promesas que nunca cumplió y que se dedicó a pasearse por los programas de televisión rodeándose de la farándula como si no hubiera un país a su mando muriéndose de hambre. A través del énfasis dedicado al pueblo, a los trabajadores, a distintas organizaciones, a las madres de Plaza de Mayo y a todos aquellos que se levantaron al grito de ¡que se vayan todos!, cuando estalló por completo la crisis de diciembre de 2001. Pino le dedica en esta obra, según aclara en los primeros minutos, a quienes resistieron en estos años a su dignidad y a su coraje. Pino Solanas fue destacado cineasta político y argentino. Nació el 16 de febrero del 36 en Olivos y falleció el 6 de noviembre de 2020 en París debido a complicaciones por COVID-19. Solanas fue reconocido por su impacto en el cine político. Entre sus obras más notables se encuentran La hora de los hornos, El exilio de Gardel, donde tuvo un reconocimiento internacional, Sur, con el cual ganó al mejor director en el Festival de Cannes. En lo político, Solanas fue un relevante referente del movimiento Proyecto Sur. Ocupó varios cargos, incluyendo diputado nacional, senador nacional, embajador de Argentina en la UNESCO. Ver la obra Memoria del Saqueo después de 20 años, desde esa primera semana de diciembre de 2001, es un recordatorio sobre la importancia de mantener la memoria colectiva viva, para no volver a aquel lugar que nos costó tanto y al que parece nos encaminamos nuevamente. Les recuerdo, Memoria del Saqueo, el documental de Pino Solanas, lo encuentran en YouTube y no hay excusas, tienen que verlo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos,
no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización. Los patrones acechan también vos y yo. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el Córdoba. Escuchábamos Setentista de Ataque 77 y seguimos con la tuya, temazo, ¿no? Ahora pasamos a una sección que cuando nos contó de lo que se iba a tratar nos volvimos lacas. Vamos con las noticias random, Nadia. Bueno, hoy justo es una semana muy de efemérides, así que esta semana vamos a hablar del tema de estos días, que por suerte encima hay días lindos. Mañana en Argentina se festeja el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Las dos cosas, juntas. Vamos a salir a festejar, me imagino, ¿no? No sé. Yo lo único que puedo decir es que siempre asocié, yo entendí que la razón por la cual el Día del Estudiante se hacía el Día de la Primavera era justamente por eso, porque empezaba la primavera. Y los ¿Por eso? estudiantes son felices. ¿Qué Claro, relación? algo así, no Y sé. sí, ¿cómo que no? ¿Alguna otra hipótesis que puede ser? Porque nacen las flores y los estudiantes les florece el conocimiento y todas esas cosas. Florecen. Si yo Florecen. lo pensaba, Los sé que estudiantes pensaba las hormonas. Que Ah, también, florecen, claro. El calor, la Bueno, primavera. pero ojo, no todos los estudiantes somos pubers, por favor. Florecientes. con el Bueno, tema- sí. hormonalmente inestables no. Acá nuestra cuerpa lo declara. Tenemos para todas las edades y todos los gustos. No, bueno, en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Día del Estudiante es otro día que leyeron a Sarmiento en septiembre.
Nah, Sí. Sarmiento otra vez. Se Sí. meten todas, loco. Pero Día pará, del es maestro. el 11 y el 21. El 21 tiene que ver. Quiero Bueno. saber por qué. El 21 de septiembre de 1888 traen los restos de Sarmiento a la Argentina. Sarmiento había muerto en Paraguay. Sí. Y el gobierno hace toda la operativa para que traigan sus restos. En el momento en que traen sus restos, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Salvador de Benedetti, que, o casualidad, era de acá de Avellaneda, y un pariente de él también, Agustín, por eso tenemos una avenida hermosa Nada que es atraviesa... casual, Avellaneda es la cuna de lo mejor de las cosas, o El de día un del poco de estudiante, todo, todo. ¿no? Creo que todo el mundo, alguien en alguna vez de su vida, en algún momento de su vida, pasó por Avellaneda. Yo nací en Avellaneda, no me pregunten por qué, Oh. pero nací en Avellaneda. Yo no. Yo soy de Lanús, por casualidades, pero criada en Avellaneda. Como Salvador de Benedetti, que le pareció una buena idea que el día que trajeran a Sarmiento al país, por ser el denominado padre del aula, se festeje ese día, el Día del Estudiante, en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto se le ocurrió en 1902, cuando ya hacía un par de años que había llegado Sarmiento. Eso se trasladó a otra facultad de la UBA y a otra facultad. Y cuando se quisieron dar cuenta, todas las facultades de la Argentina, el día que habían traído a Sarmiento, festejaban. Celebran el Día del Estudiante. Exactamente. Celebran el día del cuerpo de Sarmiento. Qué turbia esa Qué parte, loco, Es ¿no? medio qué bizarro, loco que porque, una o sea, muerte te qué dé fe- ganas de celebrar, ¿no? Celebremos O sea, que celebremos recuperemos que- el cuerpo de que Sarmiento. trajimos al Tomuer, pero bueno. Inchequeable. Esas No, o sea, cosas totalmente locas de- chequeado. No, está Está- súper está chequeado, chequeado, porque claro. llegamos a la Está chequeado, está licenciada de chequeado. historia. Pero nadie sabe que festejamos el regreso del cuerpo de Sarmiento. No, Me parece un bueno, a titular partir de fantástico. ahora- Y ahora más ya no es ahora- más el día del estudiante, es el día del regreso del Las cuerpo de placas Sarmiento de crónica van Paraguay. a tener que empezar a cambiar. Sí, y, sí. gracias a Nadia. Bienvenido, Sarmiento. Y ahí va. Pero bueno, así que nada, a partir de ahí se empieza a extender y se empieza a como a federalizar el festejo y en todas las provincias empiezan a haber festejos masivos y súper populares. Por ejemplo, en 1950 se hizo en Jujuy la Fiesta Nacional del Estudiante. Llegaron adolescentes y jóvenes de todo el país y se contabilizaron en esa época, en los diarios de la época, 100.000 personas. Festejando, escuchando música, siendo felices en los 50 en Argentina. ¿Con borracheras o sin borracheras? Y no todo es color de Bueno. rosas. El día de la primavera, nosotras las millennials tendremos otro tipo de recuerdos. Y traje un par de esas historias. Por ejemplo, una vez que terminaron todos a las piñas en Berazategui. A las piñas. Sí, como tantas otras veces. No sé si recordarán, en mi época era muy común o muy famoso Palermo, Sí. el lugar del festejo del Día del El Estudiante. Rosedal. El Rosedal, exactamente, el planetario, siempre Claro. era por esa zona. Pero bueno, en Berazategui hay un parque de la memoria, yo no lo conozco puntualmente, pero se ve que es un parque muy amplio, muy grande. Dos adolescentes se agarraron a las piñas en Berazategui y para frenar el conflicto, ¿qué hicieron? Llamaron a la policía. Hay un dicho muy popular que dice: mucha policía, poca diversión. Cayó la policía, ¿qué pasó? La gente gorda. ¿Hizo desmanes? quiso sacar a la policía, que no les interrumpan el festejo. ¿En qué terminó todo? 35 personas heridas, 98 detenidos. Esas son las placas de crónica. Ahí va. Tuvieron que llamar a la policía de Florencio Varela, policía de otros lugares, porque no Sabra, llegaba. bara, pa, pa, para, pa, pam. ¿Cuántos? Sabra, bara, pa, pa, para, pa, 98 presos y 35 heridos. Terrible. No. Toda esa Placa cantidad de gente. roja. ¿Ustedes Roja tienen algún llena de recuerdo sangre. Bueno. de sus días primaverales? Yo viví en Córdoba, entonces allá la primavera se festeja en Carlos Paz. ¿Y con Siempre mucho hay- Fernet o no? ¿Qué Fernet? ¿No hay o sea, Fernet? sí y no, Ah. porque se supone que la política del gobierno provincial es cero alcohol, primavera sin alcohol. Entonces había ley seca Bueno, en está toda bien, la son ciudad, púberes. pero siempre cada tanto había algún que otro kiosquito de mala muerte que te vendían, o cada tanto
metías entre medio de la mochila alguna que otra petaquita de Fernet, comprabas la Alguna coca en el cosita. disco y Alguna bueno. cosita. Pero eran festejos bastante grandes. El en donde- disco. Sí, el disco, allá es el disco. No hay vea, no, disco. Claro, claro. Aparte hay un disco cerca de la terminal de ómnibus y el festejo del Día de la Primavera con escenario y todo, que iban bandas conocidas, salió a tocar, no sé, tocó No Te Va a Gustar, Caligari, solían tocar bandas bastante populares. Estaba ahí en la Costanera, estaba a 4 Claro. cuadras de la terminal de ómnibus, entonces la vuelta era el tema, pero bueno. Pero qué lindo lugar para festejar Hermoso, el día hermoso, del hermoso, estudiante. hermoso. Lindas No, no. experiencias, sí, siempre obviamente desmanes nunca faltaban. Un par de dedos volados también con pirotecnia, pero... No. Sí. No. Bueno, tan tranquilo, sin alcohol cero, pero bueno, Alcohol volabanderos. cero, pero Epa. pirotecnia full. Qué Sí, tremendo. sí, Bueno, menos mal que totalmente. se prohibió. Buenísimo. No, bueno, yo la verdad que el único que recuerdo, porque hubo muchos festejos del Día de la Primavera, pero me acuerdo uno en el Rosedal, que estaba la Energy Parade, ¿se acuerdan? No. Bueno, era una radio que se llamaba Energy Parade. Me encanta. Y Era como la FM Hit en bailábamos su discos, momento. o sea, música así tipo con gente que pinchaba discos y mucha gente que se disfrazaba. Y yo me acuerdo de esa vez que fui ahí, me enganché con un chabón que lo vi, me pareció divino, y después me quería matar porque andaba en una bicicleta chiquitita y fue como es mi amor de primavera que me duró una semana y ya fue. Pero nació todo en el día del Le mandamos estudiante. saludos, Le a mandamos quien un sea. saludo grandioso. Si escuchás esto, bueno, acá está Silvi. Bueno, yo empecé se a acordó. Claro, empecé a recopilar historias por Instagram. Todos, la gran mayoría recordábamos el Rosedal, Palermo. Yo en mi caso, mi adolescencia la viví en zona norte, así que íbamos. Hay un monumento que le dicen las dos torres, que son dos cosas horribles que hizo Macri en Vicente López. Que nada, hay dos palos de cemento y era el punto de reunión y todos íbamos ahí, explotadísimo de gente y ahí se podía tomar alcohol. En Tigre y en otras partes del río ya habían cortado el chorro, en las dos torres estaba todo legal y bueno, así terminábamos, ¿no? Y una compañera me llegaron como muchos ejemplos, una compañera me contaba que una vez terminaron a las piñas por peleas futboleras, se encontraban en los parques diferentes hinchadas de fútbol y terminaba todo mal. Y una amiga me contó que en el 90 y pico había ido a un festival enorme también en el Parque Saavedra y tenía un noviecito en esa época que en el medio del pogo se quebró el brazo y la estaban pasando tan bien que fueron al hospital, le pusieron el yeso y volvieron a la joda. Pero por supuesto. Porque era imperdible, Es ¿no? lo que hay Pero que bueno, Qué dolor igual. sí, Bueno, ya sí. con el yeso duele menos. Y Y yo el- creo que el volumen de con alcohol la también. diversión. Colaboró. Claro. Así que bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Silvi. Continuamos. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonando una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Un estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal.
vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Adiós. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar, entonando una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. A estudiar. A estudiar. La situación de las universidades públicas en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei es un reflejo de un país que se debate entre el avance de las políticas neoliberales y la aún embrionaria, pero fundamental, resistencia de los trabajadores y las mayorías empobrecidas. El presupuesto asignado a las universidades públicas ha caído un 34.4% en el primer trimestre. La situación se agudizó aún más en el segundo trimestre. Esta reducción drástica ha generado un escenario económico preocupante, limitando la capacidad operativa de las universidades y afectando tanto la infraestructura como los recursos disponibles para la investigación y la enseñanza, generando un enorme repudio que se expresó con 1 millón de personas en la calle el 23 de abril, pese a que las burocracias sindicales y las conducciones universitarias peronistas y radicales no responden a la altura del ataque. Los salarios de los profesores y trabajadores universitarios han disminuido en términos reales, con más del 85% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación ha generado un clima de descontento y protestas en el sector y en enormes sectores de la sociedad. La comunidad educativa, incluyendo docentes, no docentes, investigadores y estudiantes. Marchas y protestas se han extendido por todo el país reclamando contra el desfinanciamiento del sistema universitario y científico público argentino y el vaciamiento que está implicando el recorte en todos los sectores de la sociedad. No olvidemos que venimos de la infame represión a los valientes jubilados que vienen haciéndole frente al gobierno luego de vetar desvergonzadamente un aumento paupérrimo, intentando justificar un 0,4% del PBI con el equilibrio fiscal es innegociable, mientras destinan 100.000 millones de pesos a gastos reservados a la CIDE. Es un grito desesperado por justicia, la lucha por mantener vivos los derechos conquistados y defendidos durante generaciones en nuestro país. Una sociedad entera repudiando a aquellos que vendieron su voto con nombre y apellido o, como en el caso del exdiputado de la UCR Galimberti, por un puesto en dólares, exigiendo una acción contundente que frene con el plan del gobierno nacional que atenta contra las pocas garantías y derechos conquistados en los últimos años, mientras que la CGT y las CTAs, de quienes nadie espera nada, nada está haciendo. Las universidades del conurbano se puede respirar, aunque aún tímidamente, una fuerza creciente a través de las asambleas de estudiantes autoconvocados, quienes le hacen frente a los centros de estudiantes, cuyas conducciones intentan maquillar la crisis interna y el descreimiento de un proyecto que hace tiempo está caduco, intentando canalizar la bronca hacia las elecciones del año que viene. El Congreso argentino aprobó la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, Milei ha amenazado con vetar esta ley, argumentando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este veto no solo intensificaría el descontento social y las protestas, sino que también podría tener un costo político significativo para el gobierno. Numerosas encuestas han demostrado la disminución drástica en el apoyo a las políticas del gobierno y el apagón televisivo que implicó la caída real de 10 puntos en el rating de la televisión abierta el pasado domingo al iniciar la cadena nacional es una prueba concreta de esto. Estas políticas de ajuste fiscal son vistas como un ataque directo a la educación pública, al buscar avanzar hacia un sistema de universidades aranceladas, tal como lo mencionó Milei durante la campaña a las elecciones presidenciales, trasladando el costo de la educación a los estudiantes y sus familias, aumentando la brecha de quienes podrían acceder a una educación de calidad y quienes no, y suprimir nuevamente este derecho fundamental, convirtiéndolo en un bien de consumo. La respuesta de la comunidad educativa ha sido clara. No se quedarán de brazos cruzados.
Mientras se desmantela el sistema educativo público, la resistencia organizada y la lucha por un sistema educativo que sirva a los intereses de la clase trabajadora son fundamentales. La educación debe ser vista como un derecho fundamental y no como un gasto a recortar. En este contexto, la lucha por una educación pública de calidad continúa y es esencial que sigamos apoyando a nuestros docentes, estudiantes, trabajadores universitarios en esta batalla crucial. Bajo este contexto, en los últimos días se confirmó este próximo 2 de octubre que se realizará una nueva marcha universitaria. En tiempos en los que solo un puñado de poderosos multimillonarios se están enriqueciendo a costa del hambre de todos los demás, donde prácticamente el equivalente al aumento vetado por el gobierno nacional para los jubilados que valientemente vienen desde hace 4 semanas resistiendo a los palos, golpes, gases y toda la política represiva del gobierno en su conjunto, termina siendo gastado en un asado para aquellos que sirven a los intereses de los poderosos a cambio de favores, es fundamental la unidad y la coordinación de todos los que sentimos que la situación no puede seguir así. Nos quieren amedrentar, nos quieren silenciar, nos quieren sometidos, pero cuando los laburantes nos levantamos, el cambio es inevitable. Seamos un factor de cambio. Tomemos el toro por las astas, exijamos a las centrales sindicales, federaciones universitarias y centros de estudiantes un paro y movilización donde todos juntos frenemos el plan de este gobierno que lo único que quiere es perpetuar esa desigualdad que nos trajo hasta acá. Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Este domingo Milei presentó el presupuesto 2025 en el Congreso junto a su grupo de aplaudidores oficiales, ¿no? Sí, ¿Diego? así es. Bueno, en estos minutos que me dieron acá mis coequiper, mi idea es contar un poco qué es lo que sucedió este domingo. En principio, para todos nuestros oyentes, Milei es un personaje, podemos decirlo así, que se jacta de tener las ideas libertarias y así como él se define como un anarcocapitalista. ¿Qué es el anarcocapitalismo, no? Para pensar un poco el discurso de Milei de domingo. El anarcocapitalismo es aquello que se define como la libertad de los que tienen los medios de producción, es decir, las empresas, de hacer lo que quieran. Es decir, es la libertad de los ricos de hacer y deshacer a su semejanza y lograr que el Estado, o sea, el Estado no intervenga en esa intervención. Entonces la idea de Milei, en pocas palabras, siempre lo dice a lo largo, digamos, de todas sus entrevistas. Y lo dice orgulloso también. Y lo dice orgulloso. Muy orgulloso, inflado de pecho. Exacto. Él es un topo del Estado, ¿no? Lo cual, en su lógica y en su discurso, fue central, y lo escuchamos varias veces, ¿no? Decir principalmente que él no va a gastar más de lo que ingresa, ¿sí? Y principalmente hace foco en 2 puntos. Por un lado, la inflación y la reducción del déficit cero para llegar a eso. Y el segundo, la necesidad de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto es una trampa. ¿Cuál es la trampa? El decir que llegamos al déficit cero a través de la inflación nos lleva a analizar cuál es la verdadera política de Milei alrededor del presupuesto, ¿no? Tenemos en esta idea de que los ingresos no tienen que ser mayores a los gastos, una redistribución, digamos, del ingreso, porque vemos que los más ricos se les dieron beneficios. Y pero es parte de la misma política, ¿no? Si estamos hablando de que él es anarcocapitalista y que lo que tiende a hacer es beneficiar a los empresarios, a los poderosos, tiene un poco de sentido, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no para los trabajadores. No, claramente exacto. no. Por ejemplo, si vemos en materia de ingreso del Estado Nacional, tenemos que, en principio, se le reduce la participación de los bienes personales a la mayoría de las empresas. También tenemos que en algún sentido se va a eliminar el impuesto país. Para los que no sepan, el impuesto país lo pagan principalmente los importadores, o sea, las grandes empresas. Es un beneficio
que le estaría otorgando el gobierno de Milei, pero a su vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál está la trampa? Durante el año hemos tenido que Milei ha vuelto a imponer el impuesto a las ganancias, o sea, aquel impuesto que pagamos todos los trabajadores. También sostiene un aumento en la cuarta categoría para aquellos monotributistas. Entonces la recaudación del Estado cambia su composición, o sea, los que empiezan a aportar más son los trabajadores, incluso no sé si todos saben, pero el impuesto que más aporta a todo el ingreso nacional es el IVA. Claro. El IVA es el impuesto más importante que recauda el Estado, que lo pagamos principalmente todos los consumidores y los trabajadores. Y en ese marco, ¿cuál es la lógica de Milei, no? O sea, es achicar el ingreso, ¿sí?, para reducir aún más el gasto. Si vemos en términos de materia de gasto, vemos que los aumentos que se proponen para el año que viene son principalmente para la Presidencia de la Nación, para el Poder Judicial, y en tercer nivel recién aparece el capital humano, ¿sí? O sea que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son los que van a recibir mayor presupuesto para aumentar sueldos, básicamente. Exacto. Y el capital humano, que sería el ministerio, digamos, donde ahora, para aquellos que no recuerdan, se juntó todo el Sí, todo, se englobó se englobó todos los ministerios, ahí englobamos urbanismo, Trabajo, salud, educación, vivienda, o sea, etcétera, planes sociales. Desarrollo Todo social. Claro, todo depende, digamos, de eso. Bueno, es uno recién aparece en el tercer puesto, digamos, del aumento. Y si vamos más en detalle con respecto a lo que serían los gastos más en particular, tenemos algunas cosas que a mí me gustaba traer, por lo menos, digamos, para tener en cuenta. En principio, por ejemplo, todos los fondos destinados a vivienda y urbanismo, si nosotros tenemos en cuenta la inflación del año que viene, decrecería, o sea, tendríamos, ni siquiera es un aumento, sino que pasaríamos a un decrecimiento en los gastos destinados a ese ministerio, ¿sí? También así lo vemos, por ejemplo, con respecto a lo que es el agua y el alcantarillado, o sea, los fondos destinados a agua y alcantarillado, como también, por ejemplo, lo que sería en materia de educación, solo aumentaría para el año que viene un 34%. ¿Por qué hablamos de términos porcentuales? Y acá es muy importante detenernos en este punto. Milei, y siempre, incluso vos recién hablabas por el presupuesto educativo universitario, desde el año 2012 o de hace ya más varios años, siempre el presupuesto universitario creció por debajo de los niveles de inflación. Sí. Bueno, para que todos sepan, este presupuesto está proyectado a un 18% de inflación. ¿Quién se le puede ocurrir que el año que viene vamos a tener anual? 18? Anual. 18% anual. Tal Y cual. mensual estamos teniendo... No, ahora 4%, 4%, pero también con bueno, un índice de recesión igual, asqueroso, ¿no? Silvina, ¿no? Sí. Está bien lo que dice Silvina, porque si nosotros tomamos la inflación anualizada hasta el día de hoy, nos va a dar que estamos arriba del 100 terminando el año, y hay una cosa que Milei está ahí, por eso hace mucho eje en este aspecto del discurso, que es que estos últimos 3 meses no se dio la inflación. Venimos de 3 meses de 4% de inflación anual. Lo cual, eso hace una gran contradicción, que es que nadie le puede creer que el año que viene vamos a tener un 18% de inflación. Que todos los números de Milei son como un gran dibujo, él es muy grandilocuente, y yo recuerdo muy bien esos videos donde decía que iba a quitar ministerios, afuera. Sí, sí. Y ahora estamos metiendo ministerios, ¿no? Tenemos, ahora la vocería va a tener, o sea, sube a ministerio. No, lo que se aumentan son los sueldos de los funcionarios. Yo no pero sé sube qué- a categoría de ministerio, Claro, por ejemplo, tal al cual. vocero. Le dieron Decime rango por qué. ministerial Decime a por qué. Dorni. Y a Karina Milei también, A o sea, Karina la Milei Secretaría también, de la Presidencia pasa a ser como si fuese un ministerio. Entonces, el video Todo de eso es presupuesto, afuera es adentro. O sea, Exacto. Y lo que es muy importante detallar un elemento más que escuchamos el domingo, que es que como el eje está puesto en el déficit cero, está puesto para pagarle al Fondo Monetario.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias principalmente de esta política? Bueno, hoy salió justamente los datos de desocupación según el INDEC, y ya podemos decir que con los datos, digamos, y con la política que hoy lleva a cabo el gobierno, el segundo trimestre del 2024 la desocupación fue del 7,6%. Es decir, estamos hablando de 1.700.000 trabajadores desocupados. Y eso significa más o menos 350.000 trabajadores más que el mes anterior, que el último informe, perdón. Y eso es un punto importante porque si nosotros tomamos, por ejemplo, la desocupación en términos de la juventud, en los varones jóvenes la desocupación llega al 13% y en las mujeres aumentó 3 puntos, pasó del 13 al 16% en las mujeres más jóvenes. Entonces, lo que vemos es que la política que continúa el gobierno de Milei, lo único que hace por ahora es ayudar a hacer más pobres a los más pobres, a hacer más ricos a los más ricos, y con la inflación que estamos teniendo que todavía no cede, el gobierno tiene un gran problema. Totalmente. Y es como, depende de dónde lo veas, ¿no? Uno dice, puede ser, él se dice topo del Estado para destruirlo desde adentro, pero también si lo vemos desde afuera se puede decir que es un gatito mimoso del poder económico. Hasta en definitiva, una cosa no contradice la otra. Es que está ahí, está todo el tiempo ahí, o sea, viendo de qué manera puede seguir mimando a este grupo, y él se considera un león, pero yo creo que dentro del Estado él es un gusano en las entrañas de un león, o sea. Y a los datos que dice Diego se suman los que nos fueron llegando en estos últimos días, por ejemplo el de UNICEF, que hay 1 millón de niños que no cenan, que 1 de cada 2 niñas ya son pobres. Entonces, si a eso le sumamos el alza en la desocupación, esos números van a ser aún más de terror en el próximo tiempo. Así que, buenísimo. Bueno, no sé si tan bueno, ¿no? No, La situación no, es terrible, pero es bueno. muy importante que, bueno, que Pero saber algo veamos es importante. a partir de esto qué podemos reflexionar y a qué nos puede llevar, ¿no? Creo que es fundamental el hecho de seguir atentos. Es muy importante la marcha de Yo Soy Docente Universitario, es muy importante la marcha del 2 de octubre que vos Ahí vamos a estar todos. Todos vamos a estar ahí. Claro. firmes. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Diego. Gracias, y Diego. bueno, esto por hoy, señoras y señores. Como ya dijimos, no solo somos lo que ven y escuchan, les deseamos a todos un gran fin de semana. A los que estudiamos, feliz día para nosotros. Y recuerden, cuando la realidad te haga ruido, lo mejor que podés hacer es cuestionarla. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo viernes con mucho más de Con la Tuya. Gracias.